movimiento. Nada queda totalmente estático. Nada es igual por siempre. Todo cambia, se transforma, evoluciona. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Gran Debate, el debate con sentido, un lunes más, donde la verdad el tema que vamos a abordar hoy me parece muy interesante y ustedes saben que todo este tema que tiene que ver con mujeres es muy apasionante para mí, aunque el tema de hoy nos resulta un poco doloroso porque, como les estuvimos comentando en redes sociales, hablaremos hoy de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y que cuando finalmente se deciden a presentar una denuncia, ahí empieza otro viacrucis. Y para eso estoy muy honrada de tener el día de hoy a dos mujeres que han trabajado de manera incansable en todo el tema para erradicar la violencia de género y que justamente se enfrentan, ellas son abogadas, las dos, y justamente se enfrentan y conocen desde adentro todo este proceso tan difícil que viven las mujeres que han sufrido violencia y estaremos hablando hoy a fondo de eso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, ahorita las presentaré como ellas se merecen para que ustedes las conozcan, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tengo conmigo a María Sierra y a Dalia Rocha. Muchísimas gracias, bienvenidas a Gran Debate. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Es un honor compartir este espacio y bueno, también Dalia, para mí es increíble que estemos juntas acá hablando de este tema, sí difícil, pero necesario poner sobre la mesa. Muchas gracias, Mariana, y a tu auditorio. Dalia. No, de verdad, Mariana, igualmente yo estoy muy honrada de poder compartir con ustedes. Bueno, María, una amiga mía desde chiquitas que jugábamos juntos en el colegio y contigo, bueno, ¿qué puedo decir? Magnífico. Pues muchísimas gracias. Para los que nos ven por primera vez, yo soy Mariana Grande, soy locutora, conductora, moderadora y doy conferencias y talleres de empoderamiento y redescubrimiento de esencia femenina. Entonces tengo mi vena feminista y obviamente me duele muchísimo todo este tema de desigualdad entre mujeres y peor aún la violencia de género que se sigue viviendo todavía y que ahorita hablaremos de eso, se ha intensificado en el tema de la pandemia. Pero primero quiero presentarles a María y a Dalia para que ustedes sepan un poquito de lo que ellas hacen. Dalia Rocha es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Intercontinental y es maestrante en Derecho Empresarial por la Anáhuac. Se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, ha trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública, fue regidora en Tuxpan, Veracruz, y fue diputada federal la legislatura pasada. Dalia, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Soy de la Universidad de Anáhuac, tanto de la licenciatura como de la maestría, y tengo un diplomado de la UIC. Ah, buenísimo. Y María Sierra es candidata al doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es maestra en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, miembro del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido reconocida como prospectivista senior por la World Futures Studies Federation, vicepresidencia, región latinoamericana, y es perito en criminología autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, y su adscripción actual es investigadora invitada del Instituto Nacional de Ciencias Penales. María, muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Mariana. Pues hablábamos que durante esta pandemia desafortunadamente se han incrementado los índices de violencia, con todo y el discurso que están dando las autoridades que eso no sucede. Incluso acaba de surgir este movimiento de mujeres donde
se llama, nosotros tenemos otros datos justamente porque se está minimizando el problema de la violencia de género. Ha habido un incremento en el ingreso en la Red Nacional de Refugios, ha habido incremento también en las denuncias de violencia intrafamiliar, que crecieron en un 7.2% estas denuncias, y los ingresos a la Red Nacional de Refugios un 5%. Entonces, a mí me gustaría primero que ustedes pudieran, ustedes que lo ven de cerca, que lo viven y que aparte conviven con las víctimas, ¿cómo ven la situación actual que parece que este problema de la violencia de género estuviera incrementándose cada vez? ¿Y cuáles son las dificultades para que las mujeres puedan reconocer esta violencia y entonces tengamos un acceso a los verdaderos números? María. Gracias, Mariana. Pues mira. ¿Que yo empezara? Perfecto. Pues mira, en efecto, ha habido un gran incremento en llamadas a 911. ¿Sí me escuchan? Perdón. Adelante, adelante. Perdónenme, de verdad, es que mi conexión está para llorar, caramba. Pues mira, en efecto, Mariana, como bien dices, ha habido un incremento muy importante en las denuncias, en las llamadas al 911 por parte de víctimas, y que ha sido negado incluso por gobernantes a nivel nacional, ¿no? Lo cual es preocupante porque minimizan la situación, no le dan la importancia que tiene, la gravedad que representa y la problemática a nivel social. Entonces, a mí me parece muy lamentable y esperemos que empiecen a desplegarse mayores políticas públicas en esta temática, ¿no? Como tú dices, una persona, una mujer que es sujeta a violencia, generalmente tiene una autoestima tan lapidada, tan golpeada, que es difícil que ella pueda salir sola del tema, ¿no? Nos necesitamos mujer contra mujer, con mujer, luchar contra este tema, decir, ¿sabes qué? No, lastimas a uno, nos lastimas a todas, estás lacerando a la sociedad. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. María. Perfecto, María. Pues bien, sí es cierto que durante este contexto del confinamiento, la cuarentena, pues ha puesto en evidencia no solamente que el fenómeno va incrementándose, sino que además también nos muestra que no para todas las mujeres el quédate en casa resulta ser el espacio seguro, no solo para temas de salud con la problemática del COVID-19, sino que el quédate en casa, lo que hicimos nosotros socialmente durante muchísimo tiempo fue generar procesos de normalización de lo que vive una mujer dentro de su hogar. Hoy en día, que tenemos un incremento en los porcentajes tanto de llamadas al 911 como solicitudes para ingresar a refugios para mujeres, como denuncias de delitos en materia sexual, pues también lo que hemos visto es que durante mucho tiempo nuestras políticas públicas no han trabajado con apego a la realidad, ¿no? Si bien es cierto que a una mujer le cuesta trabajo reconocerse como víctima de violencia en cualquiera de las connotaciones que tenga, también lo es que nosotros como instituciones y autoridades, pues es un fenómeno al que poca atención le hemos estado prestando. Y pensamos que cuestiones como el cada 25 de mes te coloques un listón naranja, ¿no? El haber tenido en alguna ocasión la entrega de silbatos para evitar el acoso en la calle, pareciera como si eso hubiera sido suficiente. Oye, el problema es que lanzamos políticas públicas o acciones de forma aislada y no trabajamos con datos reales, ¿no? Y entonces, que cada sexenio cambian, ¿no? Claro, que además la problemática es que no se le da continuidad, ¿no? Que cada vez que ingresa alguien al poder considera que lo que se hizo anteriormente está mal o no ha sido suficiente y viene con una idea que muchas veces no se basan en investigación, sino que son como ocurrencias, ¿no? La pandemia lo que nos ha mostrado es que llevamos mucho tiempo normalizando la violencia, no solamente contra las mujeres, sino contra los seres humanos, ¿no? Y entonces la connotación ahorita es decir, bueno, no podemos seguir como autoridades negando esta realidad y también tenemos la obligación como sociedad de ofrecer alternativas
una vez que una mujer se decide a salir de este círculo, pues ¿cómo lo hace? Necesita una red de apoyo no solo institucional, sino también social. Así es. Ahora, justamente no se puede negar porque ellos mismos son quienes nos proporcionan estos datos. Hablábamos hace rato y las dos comentaban de este incremento en las llamadas de emergencia que han llegado a 115,000. Eso representa a que 155 mujeres están siendo víctimas de violencia por cada hora. Y entrando un poco en el tema y tomando en consideración lo que decía María, que cuando una mujer finalmente toma la decisión, una decisión que es súper difícil de tomar de entrada porque muchas veces estas mujeres sufren esta violencia, obviamente es intrafamiliar, y tienen un temor impresionante a su agresor, precisamente porque no saben cuál va a ser la respuesta que van a tener de las autoridades, si de verdad se va a hacer justicia o si después van a tener que volver a convivir con ese agresor y con un agresor molesto. Entre las principales causas por las que se menciona que una mujer no denuncia, y lo más triste es que puede tardar hasta 8 años en dar aviso, 8 años, 8 meses, en dar aviso de que fue víctima de violencia. Las principales causas son, obviamente, por miedo a la reacción que va a tener su agresor, por creer que podían resolverlo ellas solas, o porque no se reconocían como víctimas de violencia de género. Está tan normalizada la violencia en nuestra sociedad que hay mujeres que les cuesta mucho trabajo ponerle aquí sí la etiqueta de que fueron violentadas, porque asumen que es normal, porque asumen que no pasa o que no es tan grave, ¿no? Sí, ¿sabes qué son las pasa? principales. Ahora, ¿Sabes a mí? Sí. Perdona. Dalia, dime. A mí me llama muchísimo la atención y te lo comento desde el ámbito del derecho familiar un poco. El tema, tengo muchas personas conocidas que están en juicios de tema de pensión alimenticia con antecedentes de violencia intrafamiliar, en la que ellas mismas me dicen, ok, yo voy ahorita lo denuncio. ¿Quién me va a ayudar a mantener a mis hijos? Me es tan difícil poderme salir ahorita de mi casa porque el señor está ahí metido. No tengo la medida de prevención. No se cumple con los protocolos que establecen las leyes. Entonces, a mí de verdad me indigna y me preocupa tanto esa situación. Es decir, no es posible que no tengamos la capacidad jurídica para otorgar mayores herramientas a las mujeres que puedan protegerse en ese medio, ¿no? Eso a mí, y hoy en día, en pleno siglo XXI, gravísimo. Ahora, ¿qué opinas tú, María, de este tema, estas razones por las que las mujeres no se deciden a levantar la denuncia? Porque aparte, otra, si bien es cierto que es por la reacción del agresor o incluso de la familia, porque luego la familia también ataca a las víctimas, sufren otro tipo de violencia de la familia o de los hijos, o por miedo a el proceso, porque a veces no se sienten seguras de ir a denunciar, porque otra vez vienen los cuestionamientos de por qué lo hiciste enojar, de verdad no eres responsable. ¿Qué opinas tú de estas razones por las que las mujeres no denuncian, María? Pues mira, le cuesta trabajo, ¿no?, hacer este reconocimiento, pero tienen razón en muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, no saben qué consecuencias dentro de su núcleo familiar pueda tener, si les puede creer o no alguien de la familia, más cuando se tratan de violencia en materia sexual, ¿no? Eso por un lado, es esperar una respuesta de poco apoyo o poca comprensión por parte del resto de la familia. A nivel personal puede ser porque consideran que pues así es como debe ser su relación, ¿no? Y que seguramente ellas generaron algo que condiciona este tipo de violencia. Y pues la más difícil es que las autoridades regularmente no generamos políticas públicas, ni protocolos, ni mecanismos de forma articulada.
Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Una serie de modificaciones al marco legal que en las instituciones no se puede ver reflejado y que además en el tema de capacitación, pues también hemos desvirtuado mucho lo que es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, a veces pensamos que como procuradurías, dando un curso de capacitación en perspectiva de género y pintando las patrullas color rosa, como me ha tocado en algunas entidades observarlo, ya el servidor público, sea hombre o mujer, sabe cómo tratar a la víctima de violencia intrafamiliar, cuando en realidad no sucede de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que acuden a las instituciones y a las autoridades a ejercer sus derechos, ¿no? Y a pedir auxilio en un contexto de violencia, no confían en ellas. Y además también lo que se ha reportado es que la misma autoridad genera estos procesos de revictimización de cuando una persona acude a denunciar, sea una violencia física, ya ni se diga una violencia psicológica, que como no es palpable, no se mide en cuanto llega una mujer a una agencia del Ministerio Público, pues por supuesto poco creíble, ¿no? Y cuando es en materia sexual, también la temática se complica porque viene de por medio esta cuestión que está vinculada a los aspectos de sexualidad humana, que son temas tabú. Y si tú miras hacia el pasado y observas que había incluso normatividad que establecía que las mujeres tenían el débito conyugal, ¿no? Por el solo hecho de haber contraído matrimonio, tenías la obligación de sostener relaciones sexuales, tuvieras ganas o no tuvieras ganas, pues obviamente eso está introyectado en la parte cultural, ¿no? Y entonces una mujer se avergüenza de que su pareja pues genere violencia sexual con ella, o si es contra las hijas, pues la gente dice, ay, ¿cómo crees que tu pareja, tu esposo, si es maestro académico, ingeniero, arquitecto, profesionista, porque además pensamos que se da por clases, ¿no? Y entonces la situación lo que genera es que si una mujer cuando logra tomar la decisión de ir a denunciar o pedir apoyo de las instituciones, lo que recibe es o rechazo, un proceso de revictimización, opciones que no le están resolviendo la problemática o una situación en donde no le permite seguir adelante, ¿no? A pesar de que se crearon los centros de justicia para mujeres a partir del 2012, a la fecha ya se supone que cada entidad tiene uno, el esquema con el que se hicieron no es el que atiende la realidad de las mexicanas, porque el modelo se tomó de un modelo norteamericano. Y entonces, claro, tienes mujeres que sin una independencia económica ni siquiera pueden ir a solicitar vía civil o familiar la pensión, ¿no? Alimenticia, porque, bueno, si voy y se la peleo y llego a casa y tengo que convivir con él, pues mejor me aguanto, ¿no? Y entonces son situaciones que lo único que generan es que el ciclo se vuelva repetitivo y que la violencia vaya en aumento, ¿no? Entonces hay muchas razones por las cuales las mujeres no acuden a denunciar y en gran parte es porque hacemos las actividades institucionales de forma desarticulada entre autoridades y con una realidad distinta a como suceden las cosas en los hogares de México. Y estamos hablando en una ciudad, María y Mariana, sí, claro. De verdad. Yo lo he podido ver en lugares como Tuxpan, Veracruz, donde tienes comunidades muy alejadas de la zona urbana, que dices, ¿cómo le hace la señora para bajar desde donde está y poder venir a buscar una voz? O sea, bueno, ya dejemos de que vaya a ver al juez, ¿no? O a la policía, porque si no, si te tocó que el policía es compadre de tu esposo, ya valió, ¿no? O sea, ya valiste. Pero caramba, ¿cómo le hace? ¿O cómo justifica su salida? Porque en esas poblaciones todavía la mujer tiene que decir a dónde va, qué va a hacer y cuánto se va a tardar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le pide permiso al marido? Y ahorita vengo, es lo que comentábamos en alguna reunión hace unos días que le decía yo a un amigo que es diputado, ¿no? Si Adalia, es que es fácil, agarras el teléfono, marcas y lo denuncias. Le digo, sí, espérame. O sea, tengo al semejante granulón que me está golpeando aquí al lado, ¿qué le digo? Espérame, voy a hablar por teléfono, voy a pedir una pizza. Me parece fenomenal idea. Pero oye, ¿cómo le voy a hacer? Caramba, o sea, tenemos que ser realistas. Oye, Dalia, y tú acabas de poner un ejemplo que, híjole, lo comentaba con Juan Antonio, a quien le agradezco la vinculación para
para mis invitadas del día de hoy, Saludos a Juan Antonio. que cuando hacen una llamada, muchas veces sucede que van a la casa a ver lo que está pasando. Ese es el primer paso. Si hay una violencia física tangible, como este ejemplo que está poniendo Dalia, y entonces los policías llegan y solamente hacen una amonestación al golpeador. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo es posible que dejan otra vez a la mujer en casa con el agresor, más vulnerable aún? ¿Acaso el policía está capacitado para ser psicólogo, para ser juez, para solamente llegar y decir, quédese tranquilo, ¿no? Yo me voy. Mira, yo creo que hay oficiales que de verdad, mis respetos, porque se la rifan y se la rifan bien con lo que pueden, ¿eh? Porque de verdad, pobres, pero a mí me llama la atención, en vez de llevarse al victimario, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Te voy a presentar, te voy a alejar, vamos a hacer una separación de cuerpos, ¿no? Pues sí, ahí las dejan y la otra pobre, pues a ver si no se vuelve una estadística más de feminicidio, ¿no? Entonces, ay, sí, nos falta tanto por trabajar y volvemos a lo que María decía, es que son ideas. Llega un presidente nuevo y no, porque el conservador pasado la hizo mal, ¿no? Entonces, como ahora somos progresistas, no es cierto. Tenemos que ser continuos, tenemos que aplicarla de manera continua la política de prevención de violencia contra las mujeres, punto. O sea, no puede ser que se me ocurra a mí una nueva cosa, ¿no? ¿Cuál sería la primera recomendación, ya que planteamos este escenario al que se enfrentan, ¿no? ¿Cuál sería la primera recomendación a una mujer que tiene a su agresor en casa porque es su marido, ¿no? O que está agrediendo a sus hijos, de cómo actuar para que no se vean expuestas a estos riesgos, ¿no? A que solo sea una amonestación o que vaya y denuncie y regrese, pues a casa el agresor porque hay una puerta giratoria en el sistema que al día siguiente ya están otra vez en casa. María. Mira, Mariana, yo te diría que lo que es fundamental es que una mujer construya su red de apoyo. Si bien ya identificó familiares que no la van a apoyar, ¿no? También puede haber familiares que, por supuesto, van a apoyarla y acudir en caso de alguna emergencia, ¿no? Allegarse también de amistades que sepas que en cuanto le hables, ¿no? Y que le estés mencionando, que tengas un mecanismo de acción, ¿no? Sepas que es que no te va a decir, oye, pues si quieres, amiga, yo le hablo a la patrulla, aguanta en lo que llegamos, ¿no? Sino que estas mujeres, si ya saben que tienen estas condiciones, tengan sus documentos básicos a la mano, ¿no? Aunque sea en copia fotostática, si es posible. Si son personas que cuentan con un teléfono, un llamador, de los marcadores rápidos, ¿no? De que puedes hacer la llamada de forma que no tengas que digitalizar todos los números en el teléfono. Tu red de apoyo, tanto de familia como amistades que puedan apoyarte, ¿no? Si es alguien que te revisa el teléfono, pues ponerlo como una cuestión clave, ¿no? No sé, a lo mejor, señora la fruta o cosas así que, pues aunque le marques tú y la persona, el agresor te pide el teléfono, pues no sepa que lo que tú estás haciendo es una llamada de emergencia o de auxilio. E identificar muy bien, ¿no? También fuera de tu domicilio, lugares estratégicos en donde tú pudieras subirte un taxi, ¿no? O a lo mejor pedir un aventón en caso de que no tengas una red de transporte cerca, o que tengas un espacio en donde ir en tanto resuelves la problemática, ¿no? También es cierto, estas recomendaciones no aplican para todo el mundo. Hay mujeres, como lo mencionaba Dalia, que a lo mejor tienen que caminar 6 kilómetros en un camino de terracería para llegar al primer camino pavimentado donde pase algún transporte público, ¿no? Entonces, se hacen como recomendaciones contar, con quién no, con quién podría dejar a sus hijos en caso de que lo requiera, ¿no? Y con quién definitivamente no cuenta para que no sea alguien a quien se le alerte de que estás generando tú estas acciones, ¿no? Y como autoridades tenemos que revisar los protocolos. Muchos los hacemos sin haber realmente establecido si la posición geográfica de estos espacios te lo permite. Los centros de justicia para mujeres se basaron muchos de ellos
en la guía que presentó ONU Habitat hace algunos años, de dónde debes ubicar físicamente estos espacios. Pues resultó que no todas las entidades del país tenían la característica de poder ubicar un centro cerca de una parada de autobuses, de calles alumbradas, de un hospital, una iglesia o una escuela. Bueno, es que voy a dejar a los niños a la escuela, es que voy a ir a comprar cosas para hacer de comer, que eran como los pretextos con los cuales podríamos pensar que una mujer puede salir sin tener que dar mayores explicaciones. No en todos los casos sucede de esa manera, ¿no? Y entonces el protocolo de actuación institucional pues tiene un ABC que no atiende todas las realidades, ¿no? Y entonces por eso tiene que articularse este tipo de acciones con cambios en la parte cultural y social. Si tú sabes que tu vecina, ¿no?, tiene problemas con la pareja, pues acércate y dile que pues, puedes contar con ella, que puede contar contigo, ¿no? Y entonces vas generando estas redes en donde en algún momento, claro, tendrás que llegar a que la autoridad te proteja porque esa es la obligación del Estado. Pero en tanto lo puedes resolver, pues que como dice Dalia, no seas una estadística más de un feminicidio, ¿no? O de una lesión generada dentro del hogar, principalmente por el varón que ejerce ahí el poder, ¿no? Dalia, ¿quisieras agregar alguna otra recomendación? No sé si Dalia estaba teniendo un poquito de problema con su señal. No sé si ella sí nos escucha. Parece que sí. A ver, creo que ya. Sí, a ver, no sé si quisieras agregar alguna recomendación de las que nos dio María para las mujeres, previo a levantar su denuncia. Mira, yo creo que, como dice María, primero tener una red de conexiones cercanas, ¿no? O sea, tu vecino, cualquier persona con la que puedas tener la confianza de decirle, oye, si estoy en riesgo, te voy a buscar. Probablemente sea muy difícil, pero pues, de verdad, ser fuertes y tomar conciencia de lo que se está viviendo. O sea, saber que es una agresión que nos puede lastimar. Tenemos hijos que puede lastimar a nuestros hijos, que pues estamos poniendo en riesgo la vida tanto de ellos como la nuestra. Tomar conciencia, yo creo que eso es primordial y es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, bueno, mi recomendación pues sería también para otras personas que convivan con mujeres maltratadas, porque lo sabemos, porque se pueden identificar, pues poder apoyarlas, ¿no? Acercarnos a ellas como amigos, como parientes, decirle, aquí estoy, cualquier cosa, vamos a hacer las cosas juntos, que ellas no se sientan solas, que eso es primordial. Cuando te sientes sola contra el mundo, difícilmente mueves un dedo cuando tienes a una persona que te está lacerando continuamente, ¿no? Entonces, creo que primero es eso, también recomendar a la sociedad acercarse a las mujeres violentadas, platicar con ellas, estar cerca de ellas, ¿no? La otra es tener contacto con los centros de justicia de mujeres. Quizás sea muy difícil, pero bueno, hay gente preparada que te puede encaminar o que te puede canalizar a áreas correspondientes, ¿no? Y pues pedirle al gobierno que trabaje un poco más de fondo en el tema. Ahora, entrando a esa parte de el desempeño de las instituciones, ¿no? Cuando ya finalmente una mujer se atreve a denunciar y no encuentra el adecuado seguimiento al proceso, a la denuncia, a su acompañamiento. Yo tuve conocimiento hace un poco más de un año de una persona víctima de abuso sexual que presentó su denuncia y el abogado que le asignaron, porque no tenía recursos para pagar uno, el abogado le decía, ya perdónalo, ya ponte de acuerdo con él, o sea, ¿para qué quieres seguir? ¿Hasta dónde quieres llegar? Su abogado. ¿Qué hace una mujer cuando ya está en el proceso, cuando tuvo problemas porque no le creyeron o porque incluso ha habido quejas también de mujeres, que sobre todo cuando son de violación, la manera en la que hicieron la revisión médica, el peritaje médico no fue correcta, no está contento con su abogado? ¿Qué hace una mujer en esta situación para no desistir y para que se le haga justicia? María, no sé si quieras empezar tú. Claro que sí. Mira, Mariana, ciertamente las autoridades tienen la obligación de brindar el servicio
no solamente con ética profesional, ¿no? Sino de una forma correcta, adecuada y con una defensa legal propicia para que la condición en la que tú vives se modifique. También es cierto que abogados de oficio, pues bueno, tienen una carga laboral exorbitante que no es eximiente de responsabilidad de defenderte de forma adecuada o de asesorarte de forma adecuada. Mi sugerencia sería también acercarse a las asociaciones civiles, ¿no? Y las organizaciones que tienen este tipo de asesorías, no solamente jurídicas, sino también psicológica, donde muchas de ellas no te cobran el servicio legal, ¿no? Donde muchas de ellas lo hacen con la intención de darte la información correcta y oportuna, ¿no? Sobre todo, para que tú puedas realizar el proceso como corresponde. Ahora, también entender que nosotros le hemos seguido apostando al derecho penal para que resuelva muchas de estas problemáticas y no lo estamos vinculando con otros espacios, ¿no? Y con otras formas de resolver conflictos. Ciertamente la mediación no es una solución, ¿no? La mediación en materia de delitos sexuales no es lo idóneo, pero la mediación penal para otro tipo de situaciones bien podría llevarse. El problema es que con justicia alternativa o justicia restaurativa lo hemos minimizado el potencial que puede tenerse, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, tener como delito el incumplimiento de obligaciones en materia de alimentos, pues si el señor o la persona no te paga, ¿no?, la pensión de los hijos, aún teniendo trabajo, estando en libertad, mucho menos lo va a hacer si está en reclusión, porque además pierde la chamba y no tiene ingresos. Entonces, y además, eso lo manejamos hasta como abogados, María. Nosotros mismos lo decimos, ¿para qué lo meto a la cárcel? No hay violencia física, ¿no? ¿Para qué lo meto a la cárcel? ¿Con qué te va a mantener? Claro, y es haberle pedido al derecho penal una solución que además no puede darnos y que no le corresponde, ¿no? Y entonces la intención es, pues, que pensemos bien, ¿no? Que si hay lesiones, por supuesto, que si hay una violación, por supuesto, el derecho penal tiene cosas que hacer y que decir, pero en otras temáticas no. Y habría que apostarle al tema de prevención, ¿no? Entonces también no podemos estar esperando a que esto siga ocurriendo y transite por los procesos penales, sean o no del sistema acusatorio y lo que gusten, no está solucionando la problemática real, ¿no? Entonces, estos centros de justicia para mujeres, muchos operan de manera muy adecuada, muchos ya fueron rebasados por la cantidad de personas que acuden a ellos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Pues genera una red de apoyo institucional con asociaciones, con centros o refugios para mujeres de la iniciativa privada, ¿no? Que por supuesto lo hacen de manera sin lucro, ¿no? Y entonces tu red de apoyo aumenta, ¿no? Y entonces como autoridades, si ya te superó, pues sabes que tienes algo más que te va a permitir darle espacio a estas mujeres y sus hijos para que se sientan seguras. El problema es que pensamos que con capacitarlos, ¿no?, o hacer una norma oficial o una ISO para que se certifiquen con estas normas ISO 9000 y demás sobre perspectiva de género, el tema se resuelve, cuando en realidad no sucede de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la intención? Pues que tengamos soluciones integrales, ¿no? En donde todos participemos, tanto familiares como sociedad, como amistades, como instituciones, como iniciativa privada, ¿no? Y que entonces veamos que el problema se resuelva desde la raíz, ¿no? No solamente irle poniendo, ay, bueno, ya hay medidas de protección, ay, bueno, es que ahora ya puedes solicitar una patrulla con policía que tenga perspectiva de género. No nos está dando resultado, ¿no? Que ese es el problema. Si fuera algo que eso lo solucionara, no tendríamos que pensarle más. Aquí la cuestión es que no lo estamos haciendo con ni siquiera con una lógica adecuada de para qué sirve el derecho penal y qué consecuencias puede haber, y que la mujer recupere su seguridad, su estabilidad y que pueda seguir adelante con un proyecto de vida personal, ¿no? Oye, Dalia, tú comentabas que ustedes en algunas situaciones sugieren justo esto, no lo metas a la cárcel porque si no, no vas a obtener la manutención. ¿Cuál es la otra alternativa que les dan si esta no es la solución y en qué casos aplica? Bueno, obviamente como abogado solicitas la medida de separación, ¿no? De decirle al juez, oye, él tiene que salirse de la casa y ella se queda en el domicilio conyugal, ¿no? Y si
¿qué puedes hacer? Explícame con una persona que no paga la pensión alimenticia. Es que esa es mi pelea y siempre la ha sido. ¿Qué hago yo con una persona que no paga la pensión alimenticia afuera, como dice María? Y que lo denuncio, lo meto a la cárcel y de qué van a vivir los hijos y la señora, porque por desgracia vivimos en un país en donde la oportunidad de empleo para las mujeres es muy difícil. Porque no es solamente pues ahorita se va y a ver, ponte a trabajar, sí, ¿en qué va a trabajar y que le permita estar con los hijos, cuidar a los hijos, ir a trabajar, hacer todo lo que tenga que hacer? O Digo, que tenga yo una soy... remuneración, sabemos que hay desigualdad de hasta un 30% por un mismo puesto o, que lo ocupe un hombre o una mujer. ¿Cómo va a conseguir un trabajo que le ayude para solventar la guardería o pagar a una persona que se haga cargo de sus hijos? ¿No? Eso también es otro a lo que se enfrenta. Perdón, estaba ya mi señal. A ver si, Dalia, ¿estás por ahí? Ya, creo que ya. De verdad, discúlpenme, por favor, es que no sé qué esté pasando. Pero, bueno, te vuelvo a comentar, desde el punto de vista de abogado, eso es lo que sucede, nos amarran las manos, ¿no? No puedes... Yo misma soy una madre abandonada. O sea, yo me quedé con un bebé a los 3 meses, ¿no? Y yo me veía en la disyuntiva de decir, ¿lo meto a la cárcel? Ajá. Y luego, ¿de qué me va a servir tenerlo en la cárcel? Digo, por azares del destino, no me he visto yo en la necesidad de pedir un centavo, pero ¿y las mujeres que sí? O sea, Dalia Rocha, abogada, doña Antrona, lo que tú digas y mandes, me abandonaron. Y yo misma pensaba, ¿lo meto o no lo meto a la cárcel? ¿Cómo para qué? Además de que se tardan lo que no te imaginas, ¿no? Y tú lo sabes, María, digo, no hay, por desgracia, no hay una punibilidad, no hay una aplicación de la pena que corresponde al delito. Entonces, pues, es muy complicado, ¿no? Es una temática complicada. Entonces, es difícil que puedas darle otra opción a tu cliente o a la persona. Pero entonces le recomiendas, no lo metemos a la cárcel para que siga trabajando y al menos te pueda dar pensión. Yo, la verdad, sí los recomiendo meterlos a la cárcel y buscar apoyos con asociaciones. Eso es lo que yo hago, ¿no? Buscar apoyo de redes de mujeres que la puedan unir a ellas y que ella pueda salir adelante. Es difícil que acepten, sí, pero yo sí siempre apoyo la cárcel, la verdad. Yo, ¿eh? Okay. ¿En qué casos tú estás de acuerdo, María, en que sí se apoye? Mételo a la cárcel y busca otra red de apoyo o empieza a ser pues independiente y a generar tu ingreso. ¿Y en qué casos se podría mediar todavía para intentar que pague la pensión? Pues mira, la verdad es que es un tema súper complicado. Yo creo que no habría una respuesta general, ¿no? Okay. También tiene que ver de la posibilidad que tiene de defensa el agresor. Porque a final de cuentas también habría que considerar si lo vas a convertir en una verdadera batalla legal, ¿no? Y entonces tiene un mejor equipo, un mejor apoyo porque tiene la solvencia económica, o tiene el recurso, o desafortunadamente conoce al juez, o conoce al Ministerio Público, o conoce al policía, ¿no? Y entonces eso pues va a disminuir tu capacidad de llevar un litigio justo, ¿no? Entonces yo creo que habría que valorar justamente qué es los hechos que tienes, con qué herramientas son las con las que cuentas a nivel legal, ¿no? Y también herramientas, como ya lo mencionaba Dalia al inicio de tu programa, el tema de la autoestima, ¿no? Una mujer que está muy bien cimentada su autoestima y que ya tomó la decisión y que aunque le cueste trabajo, va a decidir transitar por el drama penal, porque literalmente se vuelven unos dramas, y que no importa la capacidad legal que tenga el agresor para defenderse, vale la pena, pues yo te diría, pues hagámoslo, ¿no? Muchas veces es mucho más complicado obtener en un corto plazo un beneficio, ¿no? A veces hay quien dice que perder es ganar, ¿no? En ese sentido. Dice, bueno, no lo meto a la cárcel, pero ya logré que
el 30% de sus ingresos los tenga que, se los retiene el empleador, ¿no? Para poder pagar la pensión. Ya logré que tenga un orden de restricción y que a ciertas distancias no se pueda acercar. La convivencia con los hijos está regulada. Ya su familia incluso está consciente y entonces pues están dando cuenta de que no es pues, la historia como a lo mejor se las contaron. Y entonces empiezas como a generar esta red de apoyo, ¿no? Y entonces es mucho más fácil que una mujer transite ya después algún proceso que quiera hacer en carácter penal, ¿no? Yo te diría, las opciones que tenemos es más bien ver cuál es la que te da mejor resultado en menor tiempo, ¿no? Y claro, si tu intención es pues meterlo a la cárcel, pues también hay formas de ir haciendo todo el procedimiento para que esa sea la consecuencia, pero entender que si no pagaba antes, menos te va a pagar ahorita, ¿no? Que probablemente la familia, pues si estaba enojada, pues ahora se ponga peor porque además ahora tienen una persona en reclusión que tiene sus propios costos y su propia dinámica. Yo en lo personal te diría, como abogada, porque en algún momento me tocó también ir a visitar reclusorios y demás, quien te dice, mételo a la cárcel, es porque realmente no conoce desde adentro una prisión, la dinámica, lo que cuesta, el nivel de violaciones de derechos humanos que hay, ¿no? Yo entiendo que muchas veces sea como lo que deseas, es decir, quiero verlo en la cárcel, que no vuelva a salir, que no vuelva a hacer daño, pero a final del día, quienes conocemos los centros de reclusión, te diría, hay que pensarlo 2 veces. Yo creo que ni a tu peor enemigo podrías desearle estar en una prisión mexicana, ¿no? A lo mejor habrá en otros países donde dices, pues mételo a la cárcel, no importa, al contrario, pues el tipo va a ser productivo y va a haber forma de que te genere el ingreso que tú estás pidiendo por derecho, ¿no? Una situación de prisión en México, de verdad yo a nadie se la desearía, ¿no? Y creo que hay que buscar alternativas y que tenemos como sociedad de vida y que obviamente la violencia no se reproduzca a nivel familiar y los hijos vuelvan a repetir el mismo patrón de comportamiento y que la mujer no vuelva a elegir una pareja con las mismas características de agresor, ¿no? Esa sería pues una recomendación de mi parte, a lo mejor sí personal, pero bueno, también he visto las prisiones por dentro y no es tan Terapias, padre. ¿no? Terapias tangibles, o sea, prácticas de horas Claro, que sí se presencian. sí, eso sería mucho más útil, ¿no? Sí. Yo creo que sin duda eso es tema que nos llevaría a otro programa y seguramente si ustedes están de acuerdo, hablaremos también de las prisiones y el tema de todo lo que genera, ¿no? La reclusión en México. Pero regresando a un punto que mencionó Dalia, que me parece muy, muy interesante y que aparte estoy completamente de acuerdo con eso, que la manera en que podemos también ayudar a las mujeres es a través de la prevención y a través de la educación. ¿Y cómo hace una mujer que ha sufrido violencia, ella o sus hijos, para generar esta educación al interior de su familia? Porque son seres dañados emocionalmente, los niños, y ella está muy vulnerable. Sabemos que la violencia física, si solo es violencia emocional, es muy fuerte porque impacta directamente en su ser, pero sabemos que la violencia física impacta además también en la violencia emocional. Entonces, ¿qué tipo de abordaje hace una mamá violentada con sus hijos para ir cambiando y ir a través de la educación ayudando para que ellos no repitan este esquema de violencia y también estar lo más sano posible al interior de su familia, pensando en que el agresor ya no va a estar? Dalia. Ay, disculpen el teléfono de... Bueno, esto ha sido tropiezo tras tropiezo. Pues mira, estábamos platicando del tema de qué hace una madre para educar a sus hijos en el tema prevenir, ¿no? Yo creo que antes que nada tenemos que estar conscientes como mamá que tenemos un problema, que lo estamos viviendo y buscar ayuda. Indudablemente necesitamos buscar ayuda. Evitar ser la mamá machista, porque las hay, ¿no? Hacíamos también una broma que decía, ¿no? ¿Qué puedes esperar como mujer cuando la misma madre le está diciendo al niño, ahí va mi gallo, ¿no? Gallinas agárrense, o no sé cómo es el dicho ¿no? Que a mí bueno, cada vez que lo escucho siento una patada de mula en el hígado. Entonces, yo creo que más bien buscar ayuda,
Y ese ya es el ámbito más de María. Ella ha estudiado mucho el tema de la criminología en este tema de violencia de género, pero creo que es eso, o sea, aceptar nuestra realidad, lo que estamos viviendo, que es muy difícil. Yo lo veo con muchas amigas, es difícil. María, justamente eso me lleva a la otra pregunta con la que me gustaría cerrar, ¿no? Además de que quieras agregar algo de esto que tiene que ver con la educación y con la manera de abordar el tema con los niños que todavía no tienen como un criterio completamente creado, independientemente de que quieras agregar algo a eso, desde el enfoque de criminología, ¿cómo ves tú estos casos? Bien, pues sí, como Dalia lo mencionó, el primer paso es reconocer que tienes un problema y que necesitas ayuda profesional para irlo entendiendo y desde ahí irlo resolviendo e incluso yo me atrevería a decir a irlo sanando, ¿no? No solamente es pues ir a la terapia psicológica por X periodo y ya con eso entender que no se va a volver a dar, ¿no? La forma en la que tú asumas esa problemática, cómo la resuelvas, te va a dar pauta de generar cambios culturales y personales. ¿Cómo lo mira la criminología? Pues mira, acá el tema es que depende de la posición criminológica que tengas, ¿no? Va a ser mucha la posibilidad y la apertura para buscar otras opciones. Al menos la criminología que yo he venido haciendo de un tiempo para acá está basada en seguridad humana. Trabajamos las 7 dimensiones de la seguridad humana, estamos enfocados en tomar decisiones donde lo más importante es el ser humano y sus necesidades, ¿no? En las esferas que pueden ser desde la personal hasta la política, ¿no? O comunitaria. Y entonces desde ahí ofrecer soluciones no solo institucionales, sino también personales. La criminología también tendría que mirar desde una visión prospectiva, es decir, a largo plazo, ¿qué es lo que queremos? Obviamente que sí haya una disminución de casos de violencia familiar, pero también que haya un aumento de casos de mujeres que diseñan su propio futuro. Entonces, sería también allegarlas de herramientas de prospectiva de futuros personales para que lo lleves a la par, ¿no? O sea, no es que sea excluyente una cosa de la otra, sino que dices, bueno, ya asumo la responsabilidad de reconocer que tengo una problemática, que necesito quien me oriente, quien me allegue de las herramientas que necesito, que va acompañado también de la asesoría legal, ¿no? Entonces, sí tener un buen abogado, una buena abogada que te asesore. Y entonces, desde ahí, construir un futuro en donde obviamente lo que quede fuera sea el ejercicio de la violencia, ¿no? Tanto de la persona con la que acabas de tener el episodio como pues en situaciones futuras. Y si tienes hijos, ¿qué es lo que les quieres enseñar? Y entonces habría que hacer una revisión también de cuál es todo lo que traes a nivel de sistema de creencias y en el inconsciente que te llevan a elegir condiciones, ¿no? Que te colocan en esa posición en donde siempre eliges personas con las mismas características, en donde a lo mejor estás con el inconsciente colectivo participando en que ese es el rol de las mujeres y más el de la mujer mexicana. Y además, pues también viene la connotación del catolicismo, ¿no? Decir, bueno, pues son aspectos que hay que hacer conscientes, ¿no? Que tienen un peso muy importante en cómo nosotros generamos la dinámica personal y con otras personas. Entonces, la criminología, yo te diría, depende desde qué pensamiento criminológico lo veas. Yo la que he venido desarrollando es criminología con visión prospectiva, que tiene una base en seguridad humana y que eso es lo que ha permitido pues ofrecer diferentes opciones, no solo irte como por la parte punitiva o la parte de victimología o la parte pues netamente de esperar una política de prevención, ¿no? Entonces, claro que son útiles todas ellas, pero no pueden seguir presentándose de forma desarticulada, porque ya vimos que el resultado es, por un lado, la autoridad te niega el número de aumentos en las llamadas de emergencia, ¿no? Por otro lado, pues el número de feminicidios se siguen dando aún con la sana distancia, porque muchos se dan en el hogar. Y entonces, pues habría que revisar qué dinámicas tenemos en el hogar que nos están llevando estos aumentos de violencia cuando pensábamos que el quédate en casa era un lugar seguro en todos sentidos, no solamente para el tema de la pandemia. Pues muchísimas gracias. No lo puedo creer, pero ya se nos está terminando el tiempo y me gustaría que las dos nos regalaran una conclusión muy pequeña, un mensaje que le quieran dar a las mujeres que estén viviendo violencia de género y que pueda ayudarlas
a vivir ese proceso o a tomar la decisión para dejar de permitir violentarse, porque el tema de levantar una denuncia se necesita mucho valor, por supuesto, pero también es una toma de decisión. Dalia, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues nada, Mariana, antes que nada, gracias, de parte también de mis compañeros del colectivo 50+1, que nos permites este espacio en tu programa, que es muy querido, por cierto. Nada más, de verdad, yo siempre he creído que van a ser unos mujeres que están siendo violentadas. Intentar ser más humano y agregarte y acercarte a ellas, a su círculo, y decirle, aquí estoy, cualquier cosa que necesites. Dejemos de un lado el tema jurídico, el tema político, el tema económico, ¿no? Apoyarlas, estar con ellas, prevenir, es un todo. Somos una sociedad. Y mientras la sociedad se reúna, se una y apoye, yo creo que es un tema que va a ir disminuyendo en su grave existencia, ¿no? Muchas gracias. María, ¿con qué te gustaría cerrar? Bien, Mariana, pues también agradecerte el espacio, también a Dalia por compartir sus experiencias, y me gustaría cerrar diciendo a las mujeres, vales por ser quien eres, ¿no? Y entonces eso, repítetelo todos los días, como si fuera mantra, literalmente. Y 2, estás a una decisión de cambiar tu vida, que obviamente tiene que ser para mejorar, por ti y por los tuyos. Sería todo, Mariana, por mi parte. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes dos, primero por compartir su experiencia, por compartir las recomendaciones que dan para las mujeres que se encuentran en este momento difícil o en una etapa difícil, porque puede ser durante una etapa de su vida, y sobre todo por el trabajo que hacen, por trabajar día a día y estar buscando soluciones, estar buscando alternativas para apoyar a las mujeres, porque sé que tienen muchos años trabajando en pro y para las mujeres, y eso para mí es digno de reconocerse. Muchísimas gracias. Espero que esta labor incansable de ustedes sume cada vez a más personas para poder generar los cambios. Yo también creo que las mujeres, al escuchar a mujeres como ustedes, les da una luz de saber que pueden salir de este torbellino de violencia en el que están. Y como bien dice Dalia, yo creo que apoyarnos entre mujeres, compartir, escuchar, liberarnos de todos estos paradigmas o de juzgar a una persona que está viviendo una situación de este tipo, a ellas les va a permitir poder abrirse y poder tener ese valor que de verdad se necesita cuando alguien está sufriendo de violencia. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias a ti, Mariana. No, y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado este lunes. Tenemos una cita el próximo lunes aquí en Gran Debate, el debate con sentido, y muchísimas gracias a Miguel Baix por la realización de este programa, a todo el staff de Expert TV Woman, Samantha, Lina, Alex, Oscar, René, que están desde el estudio haciendo posible que nosotros podamos llegar a sus hogares. Les pedimos que compartan este video. La verdad es que entre más personas y más mujeres puedan escuchar lo que compartieron María y Dalia el día de hoy, seguramente podremos ir generando cambios de conciencia y poder ir cambiando y abonando un poco a esa prevención para erradicar la violencia. Muchísimas gracias. Yo soy Mariana Grande. Adiós.